Bienvenidos a Socializarc, el podcast en el que cada semana expandemos nuestros horizontes platicando sobre temas actuales de arquitectura y vida, y la forma en la que intentamos llegar a este balance y tan sonado fenómeno llamado sustentabilidad. Mi nombre es Fanny Álvarez Rivero y a continuación el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy nos acompaña una persona a la cual admiro mucho y que gracias a su experiencia no pueden pensar en mejor invitado para esta ocasión. Él es el arquitecto Edward Zul. ¿Cómo estás, Arqui? Hola, Fanny. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar de algo que creo que es muy interesante. Ok, ¿estás emocionado? Sí, y nervioso porque es la primera vez, mi primer podcast. Segundo, perdón. Vamos a hacer como... La verdad, la idea del podcast es que sea una conversación amena, una plática entre el invitado y yo. Entonces, vamos a comenzar. Como el título del video lo indica, el día de hoy platicaremos sobre unos arquitectos que llegaron a hacer un real cambio en la arquitectura, o como a mí me gusta llamarlos, bioarquitectos de impacto. Pero no podríamos llegar a ellos sin antes contextualizarnos un poquito de todo el tema, ¿no? En el siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Industrial, se empieza a generar una problemática ambiental debido a las altas emisiones de dióxido de carbono que provocaron todos los inventos de la industrialización. En cuanto a temas de arquitectura, durante esta época se empezó a reemplazar la ventilación natural de las edificaciones por fachadas acristaladas, sin entradas de aire y cuyo interior era totalmente climatizado. Estos sistemas de climatización completa igual son muy comunes de ver en nuestros días. A raíz de esto crecen una serie de organizaciones a nivel mundial preocupadas por el medio ambiente y el cambio climático. Entonces podemos tener este panorama de la industrialización, ¿no? Donde todo era producir, generar la economía y todo, Dios te pico, y se empezó a optar por construir de manera cerrada, como es cuando surgen esos arquitectos de la casa es una máquina para vivir para el hombre, ¿no? Entonces empieza a cambiar esta forma de construir. Sí. Yo creo que, este tema que vamos a hablar hoy, creo que es importante conocerlo porque a pesar de que es un tema que inició hace muchísimos años, o se está viendo desde muchísimos años, no ha tenido tanta repercusión o no se le ha dado tanta importancia como ahora se está dando, porque vemos cómo el clima está cambiando constantemente y cómo nos está afectando a los seres humanos y esto cómo repercute en la manera de habitar. Entonces está interesante que las nuevas generaciones se den cuenta y que puedan entender cómo funciona más bien el clima y cómo aplicarlo en la manera de diseñar. Claro, sí, justamente eso que mencionas es muy interesante, porque podemos ver que la arquitectura se modifica, la arquitectura es el principal testigo de la historia, ¿no? Entonces, pero si nos vamos un poco más atrás de la industrialización, a tiempos súper antiguos, podemos ver que grandes civilizaciones como China, Roma, Grecia, ellos son como que los primeros que lograron identificar que hay que aprovechar las oportunidades que el sitio te provee, ¿no? De iluminación, de asoleamiento, de vientos y todo esto. Entonces, como que conforme pasa el tiempo y las necesidades del hombre se modifican, la manera en la que la arquitectura se da, también cambia. Entonces, cuando surge esta crisis climática con la industrialización, se retoman estos temas que no se inventaron, o sea, esos ya existían, ya estaban marcados por esos que te digo, los antecesores, y se retoman, y su principal objetivo era replantear la forma en la que se construye. Sí, justamente, por ejemplo, había leído antes, había escuchado de que, como dices, no son, a pesar de que los términos son nuevos, o sea, las ideas vienen desde tiempos remotos, porque los seres humanos buscaban la manera desde que empezaban a pensar la manera de cómo protegerse y cómo sobrevivir en sus contextos, tenían que buscar cómo hacer su vivienda que sea confortable y que sea segura y todo esto. Y desde los orígenes del hombre ha buscado esa manera de habitar y de buscar estas
estas comodidades, esas condicionantes. Y así poco a poco, pues con el avance o sea, la evolución y las culturas y todo, ha habido pues varios cambios que se han adaptado a sus contextos, a sus ciudades, a sus lugares, a sus culturas, ¿no? Los romanos, los griegos, como dicen, que son personas, bueno, sí, personas, fue una cultura que también fue muy avanzada en otros puntos, en otras disciplinas de diseño, astronomía, gobierno y arquitectura y urbanismo. Entonces tenían que ver ellos cómo hacer sus ciudades funcionales y no solo estéticas. Entonces sí ha habido esto, pero actualmente, bueno, no actualmente, antes, hace 50 años empezaron los términos ya más establecidos, ¿no? De lo que es la arquitectura bioclimática, por ejemplo. Claro, y justo eso que mencionas es verdad, porque durante la década de 1950 la arquitectura bioclimática se formaliza como una disciplina dentro de la arquitectura. Es decir, antes se aplicaba y siempre ha sido como algo que se tenga en cuenta para construir, pero a partir de 1950, de esta década, fue cuando ya se formalizó como un área dentro de la arquitectura. Entonces, pues este es el tema principal del podcast. Lo que vamos a platicar son sobre unos arquitectos que, pues la verdad, marcaron un antes y un después en el área de este tipo de arquitectura. Y pues ya podemos comenzar con el primero, ¿ok? El primero se llama Baruch Hiboni. Nació el 10 de enero de 1920 en Israel y fue arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Israel en 1953. En 1959 obtuvo su maestría de higiene en la Graduate School of Public Health en la Universidad de Pittsburgh y más adelante su doctorado de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Jerusalén en 1963. Entonces aquí yo cuando investigué un poco de él, sí me llamó la atención que, o sea, estudió arquitectura en Israel, pero tuvo grados, o sea, obtuvo su maestría y su doctorado en cuestiones que son un poco ajenas, ¿no? Sí, porque su maestría es en higiene y su doctorado es en salud pública. Entonces sí como que me llamó la atención y dije, bueno, gracias a esto a lo mejor puedo tener una perspectiva más humana o más acercada al usuario o a la persona que llegaría a habitar pues los edificios más adelante. Y esto le sirvió para complementar su labor como arquitecto y llegó a ser uno de los especialistas en arquitectura bioclimática más reconocidos del mundo. Entonces eso es importante. Es que lo que pasa es que esto me gusta de la carrera, bueno, tú que estás estudiando y yo que ya lo viví y que lo sigo viviendo, que la arquitectura es una disciplina que se adapta a todo, bueno, debes tener conocimiento de todo. Entonces para que tú puedas diseñar bien un espacio, pues no solo es saber hacerlo bonito y funcional, también debes conocer al usuario, porque es el principal medio para poder diseñar. Es la razón. Entonces, es la razón de ser, el habitar, el que el ser humano habite el espacio, es lo más importante. Entonces, si tú tienes conocimiento de la persona y tienes conocimiento de cómo vive, y de dónde vive y cómo está el lugar en el que vive, al momento de diseñar, pues vas a poder aplicar estos factores biológicos, naturales, sociales y todo, para hacer un espacio que responda a sus necesidades y que pueda pues, mejorar su calidad de vida en ese momento, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es importante no solo saber diseñar, también saber cómo diseñar, por qué diseñar. Entonces por ejemplo, este arquitecto que comentas, pues si se fue al área o sea, el tema de salud, de higiene, era porque le interesó conocer, diseñar para el bien ya más específico, y con esto pues empezó a estudiar más para saber más cómo repercute el clima al ser humano, ¿no? y su manera de vivir, ¿no? Claro, y en la actualidad podemos ver que la arquitectura, o sea, para mí ahorita la arquitectura es una competencia. Por ejemplo, vemos Ars Daily o esas páginas y que todos, o sea, que ahorita sí se está tomando un poquito más en cuenta al usuario, pero hubo un tiempo, yo me acuerdo que, o sea, todos era así como que
ganar premios y lo estético y lo nuevo y la tecnología. Y muchas veces en esos casos se deja a un lado, o sea, como que decías, ok, está muy padre, está de punta la tecnología y está increíble, pero es cómodo, o sea, es habitable, es... Sí. Y O muchas sea, veces... se pierde el sentido de, o sea, lo humano de la arquitectura, porque para vender, o sea, se hace mucho la arquitectura de revista, ¿no? De que salga, que hagas tus diseños y que puedas venderle, que puedas, pues sí, eso, ¿no? Que se vea y que todo está, mira, llama la atención. el arquitecto, la arquitecta hizo ese diseño y bueno, está súper chingoncísimo y va a salir en las revistas más importantes, ¿no? Está bien, o sea, no... La élite de los arquitectos. La élite, ¿no? Los Star Architects. Ajá. O sea, no está mal eso, ¿no? Pero sí... A mí, por ejemplo, siempre me decían mis asesores, y lo que trato de hacer siempre con mis alumnos, decirles que tenemos, o sea, que somos responsables de hacer pues el bien a partir de la arquitectura. Entonces no es solo diseñar porque te gusta la arquitectura y sabes diseñar, sino tienes que responder a algo lo que estás diseñando. Para que tenga chiste. Es una responsabilidad social, exacto, para que tenga chiste. Es una responsabilidad social y tenemos que ver por los usuarios principalmente, y ya después lo estético y lo demás viene de segunda mano. De hecho, durante la pandemia, como en agosto, octubre, entre agosto y octubre, yo tomé un tallercito ahí, un taller muy bueno de un despacho de arquitectas, son dos arquitectas, se llama Comunal Arquitectura, no sé si has visto en Instagram. Ellas se dedican a hacer, a estudiar, hacer arquitectura de pertinencia social, ¿no? Buscar soluciones o hacer que la vivienda vernácula o pues tenga ahí importancia y no solo es diseñar en serie. Y ahí nos explicaban eso, ¿no? Que la arquitectura en México que se vende o que se hace es solo para ganar premios y para, o sea, sí hay arquitectos buenos y que hacen estos diseños, pero es más, o es un poquito mayor los que diseñan solo por diseñar, ¿no? Entonces en ese tallercito nos explicaban esto, ¿no? Que se pierde el sentido de hacer el bien común o diseñar para bien, y pues creo que no debería ser así. Claro. Entonces sí es importante. Sí. Entonces, pues gracias a esto, que él pudo encontrar un poco más esta perspectiva humana de la profesión, pues publicó un libro en 1969 que sin duda marcó la pauta para otras generaciones. Su obra se titula Men, Climate and Architecture y plantea la relación entre el confort humano, el clima y la arquitectura. O sea, vemos cómo pone de principio al humano. En el título incluso del libro pues se habla de la persona, ¿no? Aquí él entiende arquitectura como un edificio que contiene y protege al hombre y sus actividades. O sea, todo es como que la teoría de el hombre es el centro de lo que estoy haciendo, ¿no? De que cuál es, como decimos, cuál es el chiste de hacer todo esto, pues que alguien le pueda dar un uso, ¿no? Puedo evitar. Ajá, exacto. Y lo más interesante de esto es que concreta su análisis en un diagrama psicométrico donde traza una zona de confort un confort térmico para invierno y verano, y además propone otras zonas donde es posible alcanzar el confort mediante la incorporación o aplicación de estrategias de diseño pasivo. Y sabemos que, pues como ya platicamos, la bioclimática básicamente se trata de esto, ¿no? De lograr ese confort utilizando lo menos posible las energías artificiales o todo eso artificial. Creo que, lo más importante de la arquitectura bioclimática, lo que se quiere lograr, porque cada tipo de arquitectura, cada disciplina aquí tiene un fin, ¿no? Entonces la arquitectura bioclimática es buscar el confort térmico en tu vivienda, ¿no? Entonces debemos tener más bien el conocimiento de cómo se comporta el clima, cómo se comporta el sol, cómo se comportan los vientos, para que cuando diseñemos, o sea, si se diseñe, pues se aplique de manera consciente y que no tengas ahí como después problemas de
no sé, que no, o que se fríe tu casa o que esté muy caliente, o sea, que haya un equilibrio. Entonces, sí, debemos saber estos aspectos del entorno. Claro, y este fue uno de los principales arquitectos que pues esclareció un poco más estos temas, ¿no? Por medio de su diagrama. Él analizó primero una zona de clima moderado para personas caucásicas de hombres y mujeres de clima moderado, y pues es lo que él proponía, ¿no? ¿Qué tipo de climas en cuanto a la temperatura y a la humedad? O sea, cómo lograr este confort interno entre los edificios, teniendo en cuenta todas estas variantes, ¿no? Y cómo lograrlo, ¿no? Con energías pasivas, que es básicamente, pues, aprovechar el entorno. Sin embargo, a pesar de que al principio dirigió su trabajo a los hombres y mujeres caucásicas, se fue a Brasil a mediados de los 70s y elaboró ya un climograma corregido para zonas tropicales y subtropicales. Entonces podemos ver que a él le apasionaba todo esto, ¿no? De hecho, si tú buscas su nombre como cualquier arquitecto, cuando buscas su nombre te salen obras, edificios y todo. Cuando buscas, por ejemplo, a este Baruch Givoni, te salen diagramas y parece que es un matemático, pero en realidad él se fue muy de lleno a encontrar ese balance del que tanto hablamos. Entonces, este modelo, que se llama el diagrama de Givoni, permite, mediante la inserción en el climograma, que ese es el diagrama, mediante la inserción de valores de temperatura y humedad medios mensuales, trazar las características bioclimáticas de un sitio. Entonces es como un tipo pronóstico, ¿no? Hablamos de que en 1950 era un poco más difícil, o las tecnologías no permitían todavía este análisis que tú entras y puedes ver cómo está el clima en Nueva York y qué va a pasar en una semana, o cómo está el mes con picos y todo. O sea, en este momento no se podía. Entonces él, pues con tal de que lograr esta arquitectura, pues lo estableció muy bien en estos diagramas. Por ejemplo, creo que este diagrama tiene mucha relación con las cartas solares, que en algún punto nos lo enseñan en la universidad, porque recuerdo que yo tenía una asignatura donde me decían, haz la carta solar de Valladolid. Entonces, investigando, pues ahí te daba algunas cosillas, unos datos de cómo se comporta, o sea, cuándo llueve, cuándo hay más sol, o a qué altura está, o bueno, a qué orientación está tal cosa, no sé qué. Entonces, sí, nos lo muestran, pero después, ¿qué pasa? La asignatura, tú dices, ajá, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Para qué me sirve? Como que no le toman tanto interés después. No todos, porque sí hay algunos que se especializan en eso, y después, si tú ya terminas la carrera, pues te vas a estudiar más específico, ¿no? Sí, Entonces, sí, son como estos diagramas que yo recuerdo, digo, ¿y cómo lo voy a aplicar? Pero ya cuando tú estás ya trabajas, por ejemplo, ¿no? Y estás diseñando, no tanto que lo apliques, no tanto que apliques los diagramas, tal cual, pero debes saber cómo se comporta el sol y para que tú puedas diseñar. O sea, esto, por ejemplo, me pasa ahorita en la universidad, que doy las clases y el taller, siempre que pregunto a veces, ¿no? Es un problema ahí. Pues la pregunta así como que parece muy simple, ¿no? Muy obvia. ¿Dónde sale el sol? Y todas, pues en el ¿no? Y dónde se pone, el poniente. Pero y prácticamente muéstrame dónde sale, y no se ubican desde dónde está saliendo. O sea, sabemos que el sol sale del este y se oculta en el poniente, pero no sabemos la trayectoria, la posición, ¿no? Hacia dónde va. Entonces es importante saber de cada lugar cómo está la posición del sol, ¿no? Sí, porque eso, igual que mencionas, es muy interesante, porque no solamente saber dónde sale y dónde se oculta, es qué inclinación tiene, de acuerdo a la estación del año cambia, de acuerdo a la latitud en el área, o sea, en el lugar del planeta en el que te encuentres, todo esto cambia. Entonces, por eso él como que primero hizo unos diagramas y se dio cuenta que, esos diagramas se aplicaban bien donde él estaba, punto, que en Israel, ¿no? Pero si se iba a otras partes donde el clima cambiaba o donde la latitud era diferente, pues ya no iban a servir sus diagramas. Entonces sí, como que eso es lo que él trató de englobar, pues todo esto en varios diagramas que él estuvo realizando a lo largo de su carrera. Sí, así como mencionas, ¿no? de los diagramas que son muy específicos. Aquí, por ejemplo, en Yucatán,
el sol que sale pues, normal, ¿no? Este y poniente, cuando estamos en invierno se tiende a inclinar más hacia el sur, ¿no? Y eso te permite más entrada de luz solar. A comparación de verano, que ya la inclinación es más sobre nuestra cabeza, entonces eso nos condiciona a diseñarlo, ¿no? Porque si te das cuenta, cuando haces un modelo, por ejemplo, y checas esto de la trayectoria del sol y cómo te afectan en las sombras, pues puedes ver que te va a ayudar en alguna parte y te va a perjudicar en otra, entonces ahí cambia todo tu diseño si no lo pensaste desde un principio, ¿no? O sea, en el norte siempre, bueno, sabemos, en el norte es menor la incidencia del sol o de la luz solar, y pues tiendes a ubicar algunos espacios que no necesitas tanta luz, o que, bueno, todos necesitan luz, pero que te va a hacer más confortable ese espacio. Sí, sí. Y justamente él, lo más importante que se puede destacar de su interpretación es que también sugiere, en este libro del que te hablo, sugiere estrategias de diseño con el cual puedes resolver un proyecto a fin de mantenerlo en confort, sin uso de energía adicional a la del sol, el viento, las temperaturas del día y la noche y la humedad ambiente. Entonces podemos ver que él, normalmente cuando vemos arquitectura bioclimática pensamos en sol y viento, normalmente, pero él también incluye la temperatura, o sea, ubica a pesar de lo que el sol provee, pues hay cierta temperatura. Entonces la temperatura y la humedad él los toma muy en cuenta porque considera que todos son factores determinantes a la hora de decir, esta casa o este edificio o este comercio, lo que sea, es confortable en su interior, porque estoy considerando todas las diferentes variables que me puede ofrecer el lugar a cualquier día, hora del año. Sí, no solo es el sol, no solo es el viento, o sea, incluso cosas que podrían no tener importancia o relevancia te afectan todo, ¿no? Definitivamente. O sea, tenemos que conocer también de la vegetación. Por ejemplo, si tenemos un árbol y esto nos cubre de la luz solar, pero ese árbol se le caen las hojas y en tal fecha, claro, pues te va a entrar mucho sol, porque mucha luz, porque no pensaste, que no conocías el árbol, ¿no? Por eso sí, es un desmadre diseñar consciente, y está padre porque es un reto saber a quién estás diseñando, dónde estás diseñando, y pues la verdad sí te entretienes un ratito ahí buscando. Yo creo que con el tiempo, al principio sí la vas a regar porque se te va a ir algo, pero con el tiempo le vas a agarrar práctica y ser como este señor que pues trató de englobar lo más que pudo para lograr este confort. Como tú dices, hasta las visuales son confort, hasta qué te rodea es un confort todo, ¿no? O sea, las visuales, ¿no? Es más emocional y te vas a sentir bien, o sea, te sientes bien. Porque todo te ayuda a tener ahí una mejor manera de vivir, de existir en tu espacio. Sí, y así es como podemos lograr que el usuario se sienta cómodo, se sienta feliz, que tenga ganas de, por ejemplo, si estás hablando de un lugar, un hotel, por ejemplo, que es muchísimo más importante, ¿no? Porque si llegas a un hotel y no me siento cómoda, ¿por qué? No lo sé, a lo mejor los colores no me gustaron, pero eso es algo que muchas veces los usuarios o los clientes del hotel, los huéspedes, no lo perciben, o sea, no saben por qué. Pero te pueden decir, en el hotel no vayas. ¿Por qué? Porque no me sentí cómoda, algo me trae inquieta. Y a lo mejor fue la elección de colores que no estuvo bien. Quizás no lo saben, pero lo sienten. Sí, y entonces, eso es lo más complicado, ¿no? Es lo más complicado y dicen, pues ya no me sentí bien allá, no lo voy a recomendar. Pero no sé por qué, pero... Hasta le van a buscar de dónde. Te van a decir, ¿sabes qué? Está caro, ¿sabes qué? No me gustó cómo me atendió el mesero. Aunque sean cosas que la verdad no le haya molestado la estancia porque el lugar no era confortable. Sí, porque no les agradó estar ahí dentro de ese espacio, ¿no? Ok, bueno. Hablando un poquito más de este libro, en el capítulo 16 expone sus célebres cartas bioclimáticas, edilicias, también conocidas como climogramas de Giboni. Y es lo que te estoy diciendo, todos esos diagramas. La verdad es un montón de diagramas. Y se utilizan por la mayoría de los arquitectos bioclimáticos del mundo para presentar sus edificios. Entonces podemos ver que sí tuvo gran impacto en la arquitectura bioclimática
fue de los primeros en empezar a meterse un poco más de lleno al análisis, a ver cómo se podía graficar este confort que pues antes como que no se tenía muy en cuenta. Y pues esto es lo que podemos decir de él. También fue cofundador de la Asociación Internacional Passive and Low Energy Architecture, o PLEA por sus siglas en inglés, y falleció el 24 de diciembre de 2019 en Israel. Nos dejó un legado ahí. Sí, la verdad. Que sirve para diseñar, para entender el cómo nos afecta la manera de diseñar a partir del clima de cierto lugar. O sea, te digo, está padrísimo cuando agarras ya callo y sabes cómo funciona o cómo se mueve, bueno, eso que decíamos, cómo se mueve el sol, cómo vienen los vientos y todo esto, ya hasta no se vuelve un plus de decir, vamos a diseñar y te voy a diseñar así súper bien, porque ya es obligación, esto va y ya lo haces mejor y ya sabes qué tipo de materiales te va pues generar calor o te va a atrapar el calor o va a permitir el luz solar más fácilmente o va a pasar los vientos, ¿no? Y todo esto, que es importante conocer materiales. Sí, claro. De hecho, eso lo vamos a ver con el tercer arquitecto, que él sí toma un poco más en cuenta todo esto. Entonces, pues él en su tiempo fue revolucionario esto que hizo, Baruch Giovanni, y sí, la verdad, en ese momento como que marcó el camino para muchos arquitectos que tenían esas inquietudes, ¿no? Entonces se puede considerar que sí es uno de los más representativos de la arquitectura bioclimática. Quizá no el pionero, pero... pero uno de los precursores. Sí, exacto. Ya las ideas ya estaban allá. Ya estaban allá. Sí, él lo que pudo hacer, materializó mucho de estas inquietudes en sus diagramas, que sirvieron como base para hacer pues, muchos edificios y muchos edificios y arquitectura que tenía en cuenta todo esto que a él le inquietaba y que la verdad la época lo necesitaba, y lo necesitamos hasta la fecha. Y como mencionas, o sea, no necesitas ser solo arquitecto, porque pues, los arquitectos son todólogos, todólogas. Entonces, qué bueno que hay, o sea, cada quien tiene sus giros, sus enfoques, exacto. Y hay gente que está viendo pues esto, ¿no? Esta parte y que después ya nos comparte su información, su investigación y podemos ya conocerlo y aplicarlos. Claro, pues ese fue Baruch Giovanni. El segundo arquitecto del que vamos a hablar el día de hoy se llama Steven Sokolai. Él nació el 22 de noviembre de 1927 en Budapest, Hungría, y obtuvo el título de arquitecto en 1961 por la Universidad New South Wales. Posteriormente, en 1968, finalizó una maestría en arquitectura en la Universidad de Liverpool y en 1978, 10 años después, obtuvo el título de doctor en filosofía, otro que se dedicó a otra cosa. Nada que ver. Sí. O sea, él es arquitecto, maestría en arquitectura, pero es doctor en filosofía. Y pues, acerca de él, su influencia en la arquitectura bioclimática destaca por sus importantes estudios para definir zonas de estrategias de diseño bioclimático específicas para cada localidad en función de la temperatura neutra a través de la carta psicométrica. Podemos entender que lo que él dedicó sus estudios de bioclimática fue muy similar al anterior, a Baruch Giovanni. Ambos realizaron estos estudios para determinar confort dentro de un edificio de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar, pero él desarrolló un método. Entonces, este método te lo voy a mencionar, y es para llegar a qué rango de temperatura o en qué punto de la temperatura o del ambiente podemos encontrar el confort. El primero debes encontrar la temperatura neutra del mes más frío del lugar, ubicar esta temperatura en la carta psicométrica al 50% de la humedad. Entonces él hizo su libro y hizo sus cartas, o sea, son diagramas como los de como los de Baruch. Entonces él dijo, ok, si quieres llegar a esto, a saber cuál es la zona de confort dentro de tu localidad, lo primero que tienes que hacer es buscar la temperatura neutra en su mes más frío. El número 2 es ubicar esta temperatura en la carta que él provee al 50% de la humedad, porque quiere decir que es como una media, ¿no? Y habla de marcar los límites de confort térmico, 2 arriba y 2 abajo de la temperatura del mes más frío, en una curva de... O sea, te estoy explicando a grandes rasgos, pero pues lo que tú planeas es ver la carta
ubicar todo lo que te dice y se trata de trazar unas líneas correspondientes de confort térmico o de eficiencia térmica para ya tú como que tener esa área de rangos entre cuál está en confort De hecho, creo que, por ejemplo, Gibboni tiene una, como dices, un espacio, no te puedo decir cómo se me fue la palabra, un área, un espacio un rango de temperaturas para llegar a ese confort. Entonces, me imagino que es parecido porque pues no cambia. Los seres humanos sí somos diferentes, pero sentimos el confort en ciertas temperaturas parecidas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el Gibboni era como a partir de 20 grados y un poquito más quizás, hasta 30 grados y quizá un poquito menos. Creo que está menos 25, porque 30 ya empieza a haber mucho calor, ¿no? Sí. Pero entre 20 y 25 es una temperatura templada que tu cuerpo ya acepta, ¿no? Y esto pues te permite tenerlo, vivir mejor, ¿no? Vivir tranquilo, vivir bien y sin tener así tus achaques. Y justamente, algo que te quería comentar igual, vemos cómo en el método de este señor, de Steven, menciona mucho lo de la humedad. Para él hizo como rangos también de humedad y pues lo podemos aplicar, por ejemplo, ¿cómo hablamos con los chilangos, ¿no? Aquí que somos de clima caliente, sangre caliente, y nos dicen, no, pues es que allá están muriéndose cuando hay 10 grados, ¿no? Y aquí es la chamarra y el cobertor de tigre sale y todo. Sí. ¿Y qué pasa? Y eso es inconsciente, ¿no? Decimos que tenemos más humedad aquí donde nos encontramos, estamos más cerca del mar. ¿Qué pasa? Que la humedad es un factor determinante para definir si hay, cómo tú percibes. ¿Cómo tú percibes, por ejemplo, 10 grados en México? No son lo mismo que 10 grados acá. ¿Por qué? Porque aquí es un poquito más, la humedad hace que como que te entre más el frío y sea un poquito más difícil que cuando te tapes sigues teniendo frío. Sí. Entonces Steven, toma muy en cuenta estos factores de humedad y los aplica para sacar una zona de confort dentro de la carta que él provee en el libro. Entonces él como que dice, ok, yo no me voy a poner a hacer diagramas para todos, voy a sacar mi libro, tengo un diagrama, una carta psicométrica. Busca tu mes más frío, busca y se repite también el método con el mes más caliente. Si tú de repente de lo que quieras tú sacar, se repite, ¿no? Entonces tú conforme a estos grados y estas como que porcentajes de humedad y todo, él pues saca este rango. Tú puedes sacar tu propio rango conforme a lo que él establece, que es tu método, exacto. Ahorita pues podemos encontrar toda esta información en internet y es muy fácil, pero... Sí, entonces hay aplicaciones, hay ya todo esto ya. En esta época pues fue un poco revolucionario esto de realizar tu propio diagrama, claro, tu método. Entonces también, aparte de esto, desarrolló el método para definir las zonas de masividad en verano, muy útil para minimizar o regular el flujo conductivo del calor. Esto me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque es como que medir la intensidad del verano, de esta estación, o sea, cómo va a afectar, pues sabemos que el verano es onda calurosa normalmente, entonces para que tú puedas prevenir, por ejemplo, si construyes en una zona que es muy fría, depende, ¿no? Entonces él sacó como que un método para definir como que cómo va a impactar el verano en esa zona en la que te encuentras, para que tú puedas proveer, ya sea como para aprovechar, si es una zona muy fría, pues lo que quieres en verano es recibir lo más como que exacto, y en nuestro caso que somos un clima cálido, puedes tratar de evitar la acumulación de estas energías o de calor para pues generar el confort dentro de las... Sí, o sea, aquí en Yucatán no es que sea difícil de diseñar, como es muy variable también el clima, pues te tienes que adaptar a o sea, nosotros los seres humanos somos seres que nos adaptamos al clima y el clima la naturaleza no puede cambiar nada, porque la naturaleza es la naturaleza, es nuestro Dios casi, entonces nosotros debemos adaptarnos a ella y adaptar nuestras viviendas. Entonces aquí en Yucatán, por ejemplo, que hace muchísimo calor en ciertos meses del año, pues si tú al final no diseñaste o no en tu casa no aplicaste ciertas medidas, pues la vas a sufrir porque sí es bastante calor.
Y también, o sea, en diciembre, a veces, ahorita con los cambios de la naturaleza, del clima, de los cambios climáticos, que ya hay mayor impacto en la manera en que nosotros estamos viviendo y existiendo en esto, pues en tales fechas hay muchísimo, bueno, se siente más el frío, ¿no? La heladez, como dicen. O cambia, ¿no? De repente en diciembre, cuando antes comprábamos nuestro estreno de suéteres, chamarras y todo, porque creíamos porque había frío, ahorita ya hay calor y cambió de la nada, ¿no? Entonces, sí, aunque no es de la nada todo esto, porque es culpa de nosotros que estamos generando, sí es importante tomar en cuenta y hacer conciencia de que esto nos va a afectar a la larga. Sí. Es verdad, todo esto pues lo estamos provocando y todo esto va a cambiar. Y por ejemplo ahorita estamos hablando de ciertos parámetros para nosotros. Por ejemplo, tú que ya eres arquitecto y que diseñas, hay parámetros y por ejemplo ventanas al norte, no sé qué, pero no sabemos cómo si en las futuras generaciones que por ejemplo te digan no, o sea ya no es así, ya cambió, cambió. Bueno, el sol no puede cambiar, ¿verdad? Pero sí las condiciones o sea, puede ser que más tarde, años más adelante, pues haya más calor porque ya... Claro, y te digan no, ni al norte. Sí, ya. Ajá, ni modo, ponle ahí algo, ¿no? Entonces, debemos de conocerlo bien. Por eso o sea, incluso saber hasta dónde se mueve el sol, ya te compras ahí tus paneles solares y ya la inclinación ya las pones ahí, ¿no? Entonces, las tecnologías van evolucionando, van cambiando. Y nosotros somos las personas que necesitamos buscar soluciones de adaptabilidad, porque si no, ya fuimos, no la vamos a sufrir, como decías. Okay. Y también podemos encontrar que él estableció unos parámetros considerando un rango de más o menos 2.5 grados centígrados para establecer el confort del usuario y determinar los horarios en que la vivienda requiere de protección o aprovechamiento solar. Y le permitió identificar horarios críticos para realizar el estudio de soleamiento y propuesta de protecciones en fachadas de acuerdo con las diferentes orientaciones. Esto ya lo vemos nosotros de cajón, por ejemplo. En taller, nos dicen, ya es algo que nos están enseñando y nos dicen, no, pues tienes que buscar a dónde vas a cerrar, que si vas a poner ventana, va a tener volado, qué inclinación, cómo lo haces para que, por ejemplo, esto afecta hasta para tú dónde quieres poner una terracita. Si te van a fregar los muebles de acuerdo a la inclinación y todo esto, o por ejemplo, en dado caso que haya zonas donde tú necesites luz solar, pues cómo ubicarlas de acuerdo a él, o sea, de acuerdo a estos parámetros que él considera y aprovecharlas al máximo, con estos 2 grados, más o menos 2 grados que él considera que son los de confort. Sí, son cosas que, como dices, si no las aplicas, al final tu diseño no responde o no soluciona un problema, una necesidad. Por ejemplo, si tú tienes tu jardincito ahí y sabes que tus plantas son de sol y le pones ahí un techo, un volado, o el vecino te tapa y se muere, pues de nada sirvió que diseñes ese jardín. Bonito, ¿no? pero ya se murió. O buscar las mejores soluciones y ventanas térmicas con vidrios que no te impiden el calor. O sea, sí están bien esas cosas muchas veces porque pues parte de la arquitectura bioclimática ve estas tecnologías, pero al final si no orientaste bien la casa, pues tienes ahí problemas. O sea, la ideal siempre va a ser buscar aprovechar nuestros recursos, los recursos renovables, sin tener que meterle tantas cosas a tu casa porque tienes el dinero y todo esto, ¿no? O sea, es primero buscar las soluciones más sencillas, más ecológicas, y ya después meterle todo esto, ¿no? Y si no, pues, como decían ahí, si tienes problemas porque tu casa se calienta, tienes un problema, o sea, tienes problema de diseño, y si tienes tu casa igual hace mucho frío porque no le da el sol, también tienes un problema. Entonces tienes que buscar el equilibrio de cómo diseñar esto. Sí, se trata todo de encontrar ese balance en la sustentabilidad. Sí. Pues todo el trabajo de Steven se vio reflejado en varios libros como Introduction to Architectural Science, Energía Solar y Edificación, Climate Analysis, entre otros.
También fue miembro y presidente de la Asociación de Ciencias de la Arquitectura en Australia y Nueva Zelanda. Y pues este fue Steven Sokolai. Y la verdad pues vamos a encontrar que el primero, diagramas, este que estamos viendo pues son un método más como que más para que la gente pueda tomarlo y hacerlo suyo y aplicarlo en sus proyectos. Y pues hablando un poquito del tercero, que es el que ya vamos a entrar, este tercer arquitecto logra tomar estas enseñanzas de pues, arquitectos, no solo de estos dos que te menciono, sino que hay varios. Entonces toma un poco de esas enseñanzas y logra aplicar y materializar estos conceptos para pues ya hacer arquitectura, ¿no? Lograr una arquitectura verde, ecológica, y pues de él le vamos a hablar. Su nombre es Ken Yang. Nació en el estado de Penang, Malasia, en 1948 y se graduó como arquitecto por la Architectural Association School of Architecture y obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge con una tesis sobre arquitectura ecológica. Entonces podemos hablar un poquito de que él ya se metió un poco más al tema ecológico. De hecho, si tú buscas su nombre en Google, te salen muchos edificios verdes llenos de... O sea, como se ve súper innovador y nuevo, y se ve la combinación de arquitectura con ecología, ¿no? Él es considerado el arquitecto de origen malasio más importante, es de origen malasio, más importante en el mundo de diseño ecológico, y ha desarrollado más de 200 proyectos en construcción y torres bioclimáticas que han tenido un gran impacto en todo el mundo, fusionando la alta tecnología con principios orgánicos. Entonces lo que te digo, ¿no? O sea, como él sí desarrolla sus edificios y es ese tipo de arquitectura como que parece futurista, pero también tiene mucha ecología y está súper interesante. Es arquitectura que está pensada y usa la tecnología para el bien, ¿no? Porque pues la tecnología no es mala si no, o sea, es mala si no la sabes usar, pero es buena si aprovechas esa tecnología para pues buscar una solución a un problema, una problemática que te genere algo, ¿no? Algo ahí malo. De hecho, este tipo de arquitectura donde metes ahí, que como mencionas, ¿no? Los edificios que hace esto, no solo paneles solares, cubiertas verdes, los techos verdes, eso es mucho lo que utilizan. Son muy, tienen solución, pero tienes que saber dónde lo haces, porque estas tecnologías también necesitan muchísimo mantenimiento. Entonces, si tú te pones ahí un techo verde o un muro verde en tu casa y no sabes cómo funciona o no le das ahí el mantenimiento, se te va a morir, porque todo no es artificial, se te va a morir y vas a tener los problemas no solo de esto, ¿no? Pues ya no se ve bien, es basura, ya me falló, sino que es una pérdida de dinero al final de esto, ¿no? Entonces, sí, estos edificios que hace este arquitecto son importantes para el contexto, pero está bien pensado, o sea, está analizado, está bien planteado y todo esto. Claro, por eso es que él se pudo, pues hizo una tesis sobre este tipo de arquitectura, y pues yo creo que más que nada sirvió como un ejemplo a las siguientes generaciones de ver cómo se pueden fusionar estas pues arquitectura, el hombre, la construcción y la ecología, que podemos pensar que pues no hay mucho, podríamos pensar antes de él que no hay mucho de dónde, pero pues él los logra fusionar muy bien. Y hay una cita que me llamó mucho la atención y me gustaría compartirla contigo. Dice: un arquitecto es un ser humano y los seres humanos somos una especie más del mundo. Todas las especies construyen. Las aves construyen nidos, los castores construyen represas, los arquitectos construimos edificios, pero lo hemos hecho de manera equivocada, provocando cosas terribles en el planeta, restándole diversidad y debilitándolo. Entonces es como que un análisis, y lo platiqué o lo mencioné en el podcast pasado, en el capítulo pasado, que hablábamos de la Green School, que como especie los seres humanos nos creemos dueños de todo y como somos aquí los más superiores y no sé, claro, y cuando pues hay que darnos cuenta que no somos dueños de nada y somos solo parte de este desmadre, que la verdad, o sea, nosotros estamos provocando esto. O sea, piensas que no haces nada malo, pero el simple hecho de por ejemplo, tirar la basura o no lo sé, cualquier cosita, ya estás dañando el planeta, ¿no? O comprar cosas, o
digo, no sé, hay muchísimas cosas de contaminar. Entonces compras ahí plástico y a pesar de que se puede reciclar, se puede reutilizar, si no lo tiras o sea, si no llega a donde debe llegar, al final eso está contaminando, ¿no? Ahorita lo que la gente se queja, no, es que el clima está cambiando, entonces vamos a cortar un árbol porque necesitamos recuperar algo, ¿no? Entonces la gente no está consciente muchas veces de que el cortar árbol está dañando esto, claro. ¿No? Está dañando, se está deteriorando pues nuestro entorno. Ahorita lo que está pasando en Texas, que las heladas, y está cabrón porque pues están sufriendo, veo los videos y la gente llora y todo porque está perdiendo muchas cosas. Y pues nosotros fuimos culpables de muchas cosas que está pasando, los incendios, las temperaturas extremas. Entonces a mí me da muchísima pena ver cómo sufren más los animales, pero bueno, somos la especie humana, entonces así como que después te compadeces, ¿no? Pero sí, todos van a sufrir si seguimos ahí, pues no poniendo nuestro granito de arena, ¿no? O sea, lo más mínimo multiplicado por 7 billones de personas, no sé cuántas personas existamos, pues puede haber una solución, pero pues no todos van a cooperar. Entonces sí es importante que al menos concientizar y decirle, oye, a tus compañeros y a tus amigos y a tu familia, no hagas esto y esto y esto, porque échale la mano al planeta, porque pues tenemos que ver por esto, ¿no? O sea, no es solo preocuparnos por nosotros, sino por las futuras generaciones, porque no sabemos quiénes van a ocupar este planeta, y es importante dejarles algo bueno y no, bueno, ya aproveché mis recursos, nos vemos, ahí cuando ya me muera, pues ya no me importa los demás, ¿no? O sea, somos una misma especie, y si queremos salvar nuestra especie, pues tenemos que apoyarnos todos, ¿no? Sí. Y pues de esto habla él, ¿no? De cómo llegamos a destruir todo lo que está a nuestro paso, a buscar nuestro propio bien, pero sí, con nuestra conveniencia, y no importa lo que nos llevemos, o sea, lo que se tenga que sacrificar en el proceso, porque nos queremos los más chingones aquí. Sí. Entonces es por esto que él afirma firmemente que es hora de repensar, replantear y reconsiderar la manera en la que diseñamos y construimos arquitectura. Él propone que los edificios realizados por el hombre deben encontrar la manera de fusionarse con el medio ambiente que los rodea. Y por esto define el ecodiseño, que es básicamente lo emplea para levantar famosos rascacielos verdes. Los edificios sostenibles de Yen se levantan en países como Malasia, China, Singapur y Jamaica, buscando siempre, o sea, aparte de que tú ves el edificio y te genera como este encuentro y esta fusión entre arquitectura, el hombre y la naturaleza y todo, también busca encontrar el uso apropiado de recursos como la energía, agua y aire. Entonces, básicamente... Me gustó eso que mencionaste de repensar, replantear y rediseñar, porque es muy parecido a esto de las 3 R's de reusar, reutilizar y reciclar. Entonces ya tenemos el conocimiento de cómo diseñar muchas veces las cosas, pero tenerlo y volver a analizar las cosas y volver a repensar y volver a replantear y volver a rediseñar algo que nos genere una solución, pues está padrísimo, porque no solo va a ser un edificio que se va a ver bonito, verde y con tantas plantitas y todo lo que quieras, sino que va a apoyar a resolver algo que puede ser mínimo, pero que está ayudando a esto, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita se me acordó esto de lo que estábamos platicando hace ratito, de que estamos destruyendo todos. Hay un documental que vi hace poquito en Netflix, que se los recomiendo y te lo recomiendo también a ti. Bueno, no sé si lo has visto, el de Zac Efron, el de Los pies en la tierra. No lo he visto. Son 8 capítulos, buenísimo, independientemente de quién sea Zac Efron. O sea, la manera, y está padre el pensamiento que tuvo, que te decía, o sea, yo soy una estrella pública, soy famosísimo, pero esto en algún momento estando en California me generó una cierta inquietud de si soy la voz, pues una voz
pues, famosa, ¿no? Puedo ser un agente de cambio y se preocupó por buscar soluciones. Se unió con una persona, que no recuerdo el nombre ahorita, y empezó a visitar lugares donde estaban haciendo proyectos sustentables, sostenibles, ecológicos, y se iba a varios lugares, ¿no? Entonces no solo veía cómo la gente está haciendo algo por el planeta, sino que veía también las problemáticas de ese lugar. Y luego, viéndolo, te pones a pensar, ok, sí, hay alguien que lo está haciendo y hay mucha gente que también lo está haciendo. Y te pones bueno, esto que te digo, te pones a pensar y decir, no puede ser que tú en tu casita acostado viendo Netflix, casi, pues eso estamos haciendo, gastando, consumiendo, tirando basura y todo, no puedes hacer algo por el planeta, ¿no? Entonces está padrísimo este documental porque toca temas muy importantes, no solo de arquitectura, bueno, no solo de sostenibilidad en general, también de gastronomía, de generar electricidad, de arquitectura, del agua. Entonces hay muchísimos problemas que pueden buscar una solución, y si no lo hacemos ahorita, o sea, si no se ven ahorita, si nuestros líderes no dicen, ok, vamos a hacer algo por esto, pues tarde o temprano nos va a llevar a la fregada, ¿no? Entonces este documental son varios capítulos. Yo de verdad creo que cuando veo algo siempre estoy recomendando para que vean, y así como este hay muchos. Hay otro que me gusta mucho porque ya lo vi 3 veces y lo uso para las clases porque me gusta recomendarlo, que es Urbanized. Entonces ahí sí, está bien. Te explica muchas cosas de cómo hacer una ciudad sustentable, sostenible, que también hay un debate entre sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces que es importante saber, ¿no? Entonces este documental está padrísimo. Yo la verdad me gusta ver esto, me gusta pues informarme y pues ver, bueno, ya tengo la información, vamos a ver cómo ayudar a nuestro planeta, ¿no? Claro, lo importante es no evitar, o sea, la verdad es que sí es un problema real, un problema actual y un problema urgente de solucionar, y muchas veces preferimos como que no verlo, cerrarnos a esto y decir no pasa nada, o sea, no nos vamos a morir, sí, pero la verdad es que es bueno estar viendo ese tipo de cosas y estar conscientes de qué está pasando en el mundo, no solamente en nuestro entorno, sino a nivel mundial. Pero bueno, es que a veces dices, bueno, en el 2050 va a pasar esto. Ok, no tienes que esperar al 2050 para que pase, lo puedes hacer. Ya no se puede hacer nada. Ya ahorita mismo, porque si no, pues a ti quizá no te afecte, pero a tus hijos o a los hijos de tus hijos, pues sí, puedes tener ahí. De hecho, bueno, está leyendo, el 2021, ya me fui muy atrás. 2021 es como que el año en el que tenemos que ver, hacer algo, si no, nos lleva a la fregada. Sí, va a ser difícil. Bueno, en las obras de este arquitecto podemos encontrar algunas que les voy a mencionar ahorita. La Torre Menara Mesiniaga en Sowen Jaya, Malasia. Mesinaga Penang en Penang, Malasia. Biblioteca Nacional de Singapur en Singapur. Y aparte, gracias a estos edificios y a toda esta forma de la arquitectura ecológica o la ecoarquitectura, cuenta con numerosas distinciones por su trabajo, recibiendo premios tales como el Premio Arquitectónico de Aga Khan, el Premio Internacional de Raya, el Premio Prix Claus y el Premio UIA Auguste Perret. Actualmente tiene 73 años y sigue dedicando su vida al diseño ecológico, dando charlas y ponencias en diferentes foros de estudiantes y profesionistas en arquitectura. Y esos 3 arquitectos que mencionas ahorita, sí están haciendo algo, pero si tú te pones a investigar, hay muchísimos hombres y mujeres que están siendo líderes y que están buscando soluciones, porque, como dijimos desde el principio, no se trata de solo vender arquitectura porque se ve bien, la arquitectura de la estética y de revista y de la fotografía y de lo que quieras, sino que la arquitectura mejore la calidad de vida de las personas y de la habitabilidad que tengamos en esto, ¿no? Y esto nos permita que nuestros cambios, o bueno, nuestras emociones, nuestras percepciones, al transmitirlas, al transmitir con estas personas, pues
se dé una interacción mejor, porque ya no vas en tu casita, ya no vas a estar sufriendo de problemas y vas a estar tranquilo, vas a estar bien, y cuando te lleves con otras, o sea, cuando hables con otras personas, pues tu humor va a estar mejor, porque tu casa va a estar bien diseñada, va a estar bien ventilada y todo esto. A comparación de que estés en una casa que te genere un malestar, pues lo vas a expresar, porque sí somos muy expresivos. Sí, pues básicamente este es el tema de hoy, estos 3 arquitectos que ya hemos platicado. Y pues como conclusión, ¿te gustaría dar alguna conclusión? ¿Algún comentario? Sí, pues yo creo que es un tema muy, muy importante que no, o sea, da para más, para hablarlo, claro. y en algún punto, pues comentar y repensar. Me gusta esa palabra, ahorita que lo dijiste, porque si queremos hacer algo tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir replanteándonos qué estamos haciendo, qué estamos diseñando y cómo rediseñar cosas que nos genere un menos impacto ambiental y que nos dé una solución adecuada para tener nuestro entorno lo menos dañado posible, porque si no hacemos algo ahorita, pues al final sí va a ser muy cabrón que alguien pueda buscarle esta solución o hacer algo, ¿no? O sea, sí, yo creo que las tecnologías cambian, los pensamientos cambian, va a seguir habiendo gente más adelante que va a estar luchando por buscar que el cambio climático se disminuya y todo esto, pero también nos compete a nosotros apoyar, porque digo, nuestra especie sí está sufriendo y se está quejando, pero no está haciendo nada, ¿no? O sea, dicen, no, es que pues que lo hagan los demás, ¿no? Espera que alguien más alguien lo va a hacer, sí, pero poco a poquito, si haces algo, sí se puede, y es muy triste, ¿no? O sea, luego ves las imágenes, ves en Facebook, en Instagram, en todas las redes, en las noticias, y ves que la gente está sufriendo, ves que los animales están sufriendo, y dices, no, pues, está cabrón, pero si no hace nada, pues, está cabrón. Pues debemos como que tener un poco esta iniciativa de como esos arquitectos, encontrar la manera de aportar, ya que estamos en esto, ¿no? Estamos metidos directamente en esto, porque la arquitectura es construir, y construir es devastar. Muchas veces tenemos como que ese concepto de mientras es parte de la consecuencia, ¿no? De la población. Hay un aumento de población, se necesita vivienda, se necesita ocupar espacio, quitar árboles y todo esto. Entonces creo que pues depende mucho de nosotros, como que empezar a sensibilizarnos con estos temas. De hecho, es la idea del canal, tener estos temas de sustentabilidad perdón, es importante concientizar ahorita pues la universidad, ¿no? En general, hay líderes, agentes de cambio, y decirles, bueno, tú todavía estás chavo, puedes seguir adelante y puedes ayudarnos a cambiar nuestros pensamientos, pero ya como arquitectos concientizar a tus clientes y decirle, claro, oye, esto es bueno porque te va a ayudar, te va a reducir los costos y te va a hacer la vida más fácil, y así, ¿no? Y como no arquitectos también, pues decir, entender que estamos viviendo una problemática y seguir pasando la información y decir, no, pues así, esto está pasando, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, como arquitectos, como arquitectas, sí tenemos ahí una vocecita que nos está diciendo, pasa la información, di que lo sabes, crea conciencia, sí, porque merecemos, bueno, más que nosotros, la naturaleza merece que se proteja, se cuide, para que nos proteja y nos cuide a nosotros. Así es. Pues muy bien, eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Fanny. Gracias por la invitación. Creí que iba a ser difícil, pero hablo mucho, entonces estuvo súper bien y muy interesante. Sí, la verdad tema. Son temas interesantes y que pues, nos competen, no hay que decir que no. Pues sí. Eso es todo por el capítulo de hoy. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Adiós.